Hola, muy buenos días. Yo me llamo Rachel Shifley. Voy a ser la profesora en este curso de verano en esta materia que se llama la Introducción a la Lingüística Hispánica. Este es un tema, el tema de la lingüística es uno que me fascina, es fascinante en mi opinión y espero que a ustedes también les guste. Pues nada, vamos a comenzar en el principio. La pregunta fundamental que nos vamos a plantear en este curso es, ¿qué es la lingüística? Empezando desde el principio, ¿no? Pues en el fondo, si nos preguntamos, ¿qué estudia la lingüística? La lingüística, en pocas palabras, estudia el lenguaje humano. Podemos hacer además una diferencia entre la palabra lenguaje y la palabra lengua. En la imagen que tienen a mano izquierda en la pantalla, ven ejemplos de las lenguas. Por ejemplo, pues claro, el español está presente. El portugués, el alemán, no podemos olvidar del inglés, ¿no? El lenguaje de señas, por ejemplo. Pero nos tenemos que preguntar entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos términos? El lenguaje por un lado y la palabra lengua por otro lado. Bueno, en el paquete del curso que ustedes tienen, en la página 2, pregunta 1 en esa página, les dice esto. ¿Cuál podría ser la diferencia entre los siguientes términos, lenguaje y lengua? Si quieren, hagan una pausa en el video y piensen en esta pregunta o vuelvan a leer su respuesta que ya han escrito en el paquete. Bueno, la diferencia fundamental entre estas dos palabras, lenguaje y lengua, en cuanto al campo de la lingüística, es que lenguaje se refiere a la habilidad o la capacidad innata que tenemos los seres humanos de organizar nuestras ideas y de expresar nuestras ideas mediante un código convencional. Y bueno, nuestro código, el que usamos nuestro sistema de comunicación, incluye los sonidos del habla, pero otros códigos que podemos usar son símbolos ortográficos o gráficos, eso es el lenguaje escrito. Pero en el fondo, el lenguaje es nuestra capacidad como seres humanos de usar un código. Lengua, por otro lado, se refiere a las manifestaciones específicas del lenguaje humano. Las lenguas incluyen, por ejemplo, el español, el inglés, el chino, mandarín, por ejemplo, el japonés, el alemán, etc. Entonces, las lenguas son manifestaciones específicas del lenguaje. Lenguaje se refiere a la capacidad que nosotros tenemos para usar un código para así expresar y hablar de nuestras ideas. Ahora, en cuanto al estudio del lenguaje humano, esto lleva miles de años. Desde hace mucho tiempo los seres humanos han estudiado su propio lenguaje y bueno, las lenguas específicas, ¿no? Se ha hecho desde diferentes aproximaciones o perspectivas. Desde hace mucho tiempo existe la aproximación que vamos a llamar la gramática tradicional. Frente a la gramática tradicional tenemos la lingüística moderna, que empezó en el siglo XX. Entonces, en esta presentación vamos a hablar un poco sobre las diferentes perspectivas que asociamos con, por un lado, la gramática tradicional y por otro lado, la lingüística moderna. Muy bien.
Entonces, como decía, hay dos aproximaciones históricamente al estudio del lenguaje humano. La primera manera de estudiar el lenguaje humano viene de la gramática tradicional. Esta es la aproximación tradicional. Esta es la aproximación que se usaba durante cientos de años, durante muchos siglos. En la perspectiva o la aproximación tradicional, se dedicaba a crear reglas prescriptivas. Cuando digo prescriptivo, lo que significa es decir, una cosa es correcta, otra cosa es incorrecta, y aplicando esto al uso de una lengua. Entonces, por ejemplo, ustedes me imagino que han tomado cursos de gramática española, ¿no? En esos cursos de gramática se suele tener un libro de texto que habla, que presenta las reglas de gramática, las reglas gramaticales. Esas son reglas prescriptivas. Se dice que, por ejemplo, en una oración que comienza con la frase es posible que, una regla prescriptiva, en ese caso sería, se utiliza el subjuntivo después de esa frase es posible que. Es posible que estudiemos mucho este verano, ¿no? El uso del subjuntivo ahí es una regla prescriptiva. Entonces, el estudio del lenguaje humano, que primero se hacía, se dedicaba a crear esas reglas. Además, dentro de esta perspectiva, se pensaba que la lengua escrita era más pura y más bonita y más correcta que la lengua hablada. Entonces se valoraba mucho la lengua escrita frente a la lengua hablada. Bueno, esa es la primera perspectiva y como les digo, esta es la gramática tradicional, la aproximación tradicional al estudio del lenguaje humano. Ahora, entra el siglo XX. Empieza la lingüística moderna, que toma otra aproximación diferente. No solo dedicamos hoy en día a hablar de reglas prescriptivas en una lengua, no solo queremos denominar, bueno, el subjuntivo se usa en este caso, el indicativo en otro caso, sino que en la lingüística moderna nos interesa describir cómo la gente usa una lengua en la realidad, en realidad. Entonces queremos describir si, por ejemplo, la gente realmente, después de la expresión es posible que, realmente usa el subjuntivo siempre, o si en algunos casos, por diferentes razones, se podría usar otra forma verbal. Entonces, en cambio, o sea, en contraste con la gramática tradicional, la lingüística moderna, perdón, se dedica a describir lo que hacemos y cómo usamos una lengua en realidad, en la vida real. Y no hablamos entonces en la lingüística moderna de usos correctos e incorrectos. Lo que decimos es, en tal comunidad de habla, en tal variedad del español, por ejemplo, se usa tal forma verbal. Vamos a hablar un poco más, profundizar un poco más en este tema. Pues recuerden estos dos términos entonces, reglas prescriptivas frente a reglas descriptivas. La perspectiva tradicional, las gramáticas tradicionales se enfocaban siempre en las reglas prescriptivas, es decir, que ellos tradicionalmente se estudiaba el lenguaje humano con la idea de establecer reglas para el uso correcto del idioma. Entonces, leyendo aquí en la pantalla, la perspectiva tradicional o también llamada prescriptivista habla de la función, en esta perspectiva, la función del estudio del lenguaje humano es enseñar a hablar una lengua correctamente, siguiendo las reglas determinadas por los gramáticos. Esas son las personas que estudian la gramática. Para darles algunos ejemplos de lo que diría una persona
que es prescriptivista o que toma esta perspectiva en su estudio del lenguaje humano. Por ejemplo, no es correcto decir yo le vi. Aquí la cuestión es el uso del pronombre le, porque prescriptivamente lo que se dice, la regla prescriptiva, es que esta oración debería decirse como yo lo vi. Entonces, desde la perspectiva prescriptivista, podemos decir, no se debería decir yo le vi, sino que se debería decir yo lo vi. Este es un ejemplo de la perspectiva prescriptivista en cuanto al estudio del lenguaje humano. Otro ejemplo, no es correcto decir I ain't, este ejemplo viene del inglés, ¿no? En este caso, I ain't got none. Una perspectiva prescriptivista, la regla prescriptiva, diría que el uso de la forma verbal ain't no es correcto, ¿no? Que se debería decir I haven't got any. Y bueno, el doble negativo tampoco se considera prescriptivamente correcto. Estos son ejemplos del prescriptivismo, de reglas prescriptivas. ¿Pueden pensar en otros ejemplos? Empezando con la frase no es correcto decir, ¿qué otros ejemplos se les ocurren? Ya sea en inglés o en español. Muy bien. Entonces, la lingüística moderna toma una perspectiva descriptivista. A la lingüística moderna le interesa o nos interesa como lingüistas describir lo que se hace en realidad y no solo crear reglas prescriptivas. Entonces, en la lingüística moderna no hablamos de usos correctos y usos incorrectos, sino que describimos lo que hacen las personas cuando usan una lengua. Entonces, lo que queremos saber son las circunstancias o el contexto o la situación en la que una forma verbal se usa, no se usa, u otra variante se usa en lugar de una forma verbal, ¿no? Entonces queremos saber en qué momento, bajo qué circunstancias y qué personas usan una determinada construcción gramatical, por ejemplo, una determinada palabra o forma de hablar. Y no nos interesa si el uso de tal forma, de tal construcción es correcta, si ese uso es correcto o no. Entonces, otra cosa que es importante señalar aquí es que, siguiendo esta misma lógica o esta misma aproximación, no vamos a hablar de dialecto, por ejemplo, en el caso de los dialectos del español. Dialecto se refiere a una variedad, una forma de hablar del español que se usa según la región en la cual uno está, ¿no? Por ejemplo, el dialecto del español de España, el dialecto mexicano, el dialecto argentino son diferentes dialectos. En la lingüística moderna no hablamos de dialectos no vamos a decir que un dialecto sea mejor que otro o que uno sea más simple o más complicado. Solo son diferentes manifestaciones de una lengua, ya que se habla en diferentes partes del mundo o entre diferentes grupos sociales. Por ejemplo, siguiendo lo que hicimos con la perspectiva prescriptivista, podemos dar un ejemplo de la perspectiva descriptivista. Entonces ahí va el ejemplo en la pantalla. En algunas partes de España existe lo que se llama el leísmo. El leísmo es cuando se usa el pronombre le en lugar del pronombre lo, cuando el referente, la persona a la que nos referimos, es masculino, cuando el referente es masculino, singular, y el objeto en el caso del objeto directo. Se usa entonces en España, en los dialectos que tienen el leísmo, se puede escuchar yo le vi en lugar de yo lo vi.
Entonces, fíjense que en esta aseveración, en esta oración, no decimos yo le vi es incorrecto, sino que solo describimos lo que pasa en una variante de la lengua determinada. Bueno, quiero que practiquemos un poco haciendo una diferencia entre las reglas prescriptivas o la perspectiva prescriptivista frente a la perspectiva descriptivista. Entonces les voy a poner un ejemplo de una aseveración, una oración, algo que ustedes podrían escuchar, que alguien podría decir, y quiero que me digan si este es un ejemplo de la perspectiva prescriptivista, la tradicional, o si es un ejemplo de la perspectiva descriptivista, es decir, la perspectiva de la lingüística moderna. Entonces, primer ejemplo, la conjugación verbal aiga, que se usa en zonas rurales, es incorrecta. La forma correcta es haya. Recuerden que haya es la conjugación en el presente de subjuntivo del verbo haber. Haiga es otra manera de conjugar en subjuntivo el presente de subjuntivo el verbo haber. Es una variante. Es otra opción que se escucha en las zonas rurales. En esta oración se considera que haiga es incorrecta y que haya es correcta. Este es un ejemplo de una perspectiva prescriptivista o descriptivista. Si ustedes piensan que es prescriptivista, están en lo bien. Este es un ejemplo de la perspectiva prescriptivista, porque estamos hablando aquí de usos correctos e incorrectos. Esta perspectiva no es la perspectiva que vamos a usar en este curso. Segundo ejemplo. En el Caribe es común escuchar a la gente intercambiar L, este sonido, por R, D. Por ejemplo, en el Caribe se puede escuchar Puerto Rico en lugar de Puerto Rico. Uso de L en lugar de R. Este es un ejemplo de una perspectiva prescriptivista o descriptivista. Díganme. Si dijeron descriptivista, lo tienen correcto. Como aquí no hablamos de usos correctos ni incorrectos, solo describimos lo que pasa. Esta es la perspectiva descriptivista. El ejemplo final es este. El español de España es el mejor dialecto del español. ¿Les parece que este es un ejemplo del prescriptivismo o de una perspectiva descriptivista? En la lingüística moderna no consideramos que ningún dialecto sea mejor que otro. Pero sí, históricamente se consideraba que algunos eran mejores que otros. Entonces, el tercer ejemplo en la pantalla es un ejemplo de la perspectiva prescriptivista. Bueno, en el paquete, en la página 2, ustedes tienen otra pregunta, la número 2, la pregunta 2, y dice esto. ¿Cuáles son sus ejemplos? Porque ustedes tienen que recopilar ejemplos de su propia experiencia. Ejemplos de, por un lado, las reglas prescriptivas y por otro lado, las reglas descriptivas. Y me gustaría que pensaran tanto en inglés como en español. Entonces, algunos ejemplos de cada una de estas dos lenguas. Entonces, vuelvan a mirar sus ejemplos, si ya han escrito sus ejemplos, o piensen en algunos ejemplos y deberían ver si lo que han puesto está bien o está mal, dado lo que acabamos de hablar. Bueno, para resumir y para señalar la idea más importante aquí,
la idea más importante aquí es que la lingüística moderna es descriptiva. Lo que hacemos es observar lo que hace la gente cuando usa una lengua y describimos lo que hacen esas personas. Entonces, cuando estudiamos diferencias lingüísticas entre grupos sociales, por ejemplo, hombres y mujeres, clase alta, clase baja, pues diferentes grupos sociales o grupos regionales, no vamos a hablar de que un grupo use la lengua incorrectamente ni correctamente, sino que solo vamos a describir lo que hacen estos diferentes grupos. Quiero terminar dándoles una introducción al campo de la lingüística y esto va a servir como introducción al resto del curso. Esta primera parte del curso se trata de hablar del lenguaje humano en términos generales. Cuáles son sus características, cuáles son sus funciones, hablar un poco sobre la comunicación. Pero después de este primer capítulo, vamos a pasar a hablar de las diferentes áreas o ramas de la lingüística moderna. Entonces, quiero darles una introducción a estas ramas, ¿no? A estas áreas. Después de hablar del lenguaje humano, en capítulo 1, vamos a pasar a hablar de lo que denominamos la fonética y la fonología. Esas dos áreas de la lingüística estudian los sonidos. Los sonidos son, por ejemplo, s, ese es un sonido. T, t, ese es otro sonido, ¿no? Entonces, la fonética, la fonología estudian los sonidos y la combinación de los sonidos en sílabas y para crear palabras. Después de hablar de la fonética, la fonología, vamos a pasar a un nivel superior en cuanto a la estructura del idioma. Vamos a pasar al área que se llama morfología. La morfología en la lingüística estudia la estructura y la formación de palabras. Entonces, la unidad en la que vamos a centrar en el capítulo sobre la morfología es la palabra. ¿Cómo se forma una palabra? ¿Cuál es la estructura de la palabra? ¿No? La siguiente área es la sintaxis. Este es un nivel aún más superior a la morfología. La sintaxis estudia la estructura y la formación de las oraciones. Entonces, de los sonidos, que son así unidades muy pequeñas, pasamos a las palabras, que son un poco más grandes, y luego en la sintaxis pasamos a una unidad todavía más grande, la oración. La oración es una combinación de palabras, son dos o más palabras que se juntan para crear unidades más grandes que llamamos oraciones. Entonces, el cuarto capítulo que veremos en este curso es la sintaxis. La semántica es otra área y esta área estudia el significado de las palabras, que significan una palabra en particular o una combinación de palabras. Eso es la semántica. Sin embargo, este semestre, en este curso, no tenemos tiempo para hablar de la semántica. Entonces, pero para que sepan que existe esta área que denominamos semántica. La historia de la lengua va a ser el siguiente capítulo después de sintaxis. La historia de la lengua habla de los cambios que ha sufrido una lengua con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, veremos que el español proviene del latín hablado y estudiaremos los cambios que se han dado en la historia a lo largo del tiempo y cómo tenemos hoy el español, cómo empezó en el latín al principio, ¿no? ¿Cuáles han sido los cambios del latín al español medieval, el primer paso, en primer lugar, y luego el español moderno? Luego, al final, el último capítulo que veremos en este verano se tratará de la variación regional, los diferentes dialectos regionales y la variación social.
que se trata de los usos del idioma en diferentes grupos sociales. Por ejemplo, un grupo social podría ser determinado por el sexo de la persona, del hablante, hombre contra mujer. Entonces, hay diferencias entre el habla de los hombres frente a la forma de hablar de las mujeres, por ejemplo. También los grupos sociales se pueden componer en base a la edad, que si ustedes lo piensan, pues los jóvenes no hablan exactamente igual a los mayores, a sus abuelos, por ejemplo. Entonces estaremos hablando de la variación lingüística, cómo varía una lengua según la región en la que se habla y según el grupo social que la habla. Bueno, es ahí donde vamos a terminar, pero para que sepan, hay otras áreas también que tampoco vamos a tener tiempo para estudiar. Existe un área que se llama la pragmática, que habla de cómo usamos la lengua dadas las normas sociales. Por ejemplo, para quedar bien con otras personas y no ser así mal educados. ¿Cómo se usa la lengua bajo las normas sociales? Eso es la pragmática. El análisis del discurso es otra área y eso es como dice el analizar las conversaciones y la secuencia de los turnos que las personas toman, por ejemplo. Y finalmente, para que sepan, hay otra área importante que se llama la lingüística aplicada. Y otra vez, como dice el título, pues es aplicar lo que sabemos sobre la lingüística, sobre el estudio del lenguaje humano, a aplicarlo a la vida real para ayudarnos a solucionar problemas. Entonces, la lingüística aplicada, una cosa que estudia es la adquisición de segundas lenguas, ¿no? Y cómo enseñar mejor a los estudiantes una segunda lengua, por ejemplo. Pues entonces, estas son las ramas de la lingüística y estudiaremos fonética, fonología, morfología, sintaxis, historia de la lengua y la variación regional y social en este curso.